Hola, muy buenas tardes, alumnos de la materia de estadística. Pues hoy continuamos con nuestras sesiones de clase. Hoy llevamos un tema muy, en lo personal, que yo disfruto mucho porque es muy importante para todo tipo de investigación que hemos estado llevando a cabo. Acuérdate que la estadística siempre tienes que verla tú con los ojos de un empresario, de una persona que está dedicada a la empresa, ¿no? Como administrador, como si eres licenciado en turismo, en comercio internacional, pues imagínate, como turismo es importantísimo llevar una estadística, hacer proyecciones por medio de la probabilidad sobre el movimiento del turismo a- en un futuro, como comercio internacional, pues todo el tema que tiene que ver con, con la importación y exportación de productos, ir midiendo las tendencias de lo mismo. Si eres pedagogo, igual te sirve en todos los sentidos para medir reprobados, aprobados, o de comparar modelos de estudio, hacer hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, el día de hoy continuamos con estos temas tan importantes y vamos a ver algo que es el muestreo estadístico, el muestreo probabilístico, y es la forma, aquí vas a aprender cómo es que puedes obtener una muestra para poder trabajar con ella, ¿sale? Entonces, mucha gente dice, ok, voy a trabajar, voy a tener un tema de investigación y voy a sacar, quiero investigar a cierta población de perritos, de gatitos, de bacterias, de enfermos, de productividad de tu empresa, lo que quieras, y la pregunta es, ¿cómo puedo obtener esa muestra? Y la respuesta la vamos a encontrar a continuación. Así que, por mucha atención, voy a compartir contigo una presentación y bueno, vamos a trabajar con ella. Este, Permítanme tantito que esta no es. Listo. Vamos a recordar conceptos que tú y yo ya manejamos de manera rutinaria en todas estas semanas de clase. ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una población? Ya sabemos que una población es la colección de datos que corresponde a las características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación. Que te decía, queremos estudiar a todos los enfermos de COVID. Pues es una población. Queremos estudiar a todos los empleados de una empresa, esa es otra población. Queremos estudiar a todos los productos que son exportados e importados en nuestro país, esa es una población. Queremos estudiar a todos los turistas, a todos los turistas extranjeros que entran, esa es una población. Pero en cada una de estas poblaciones pues existe un nivel muy grande de personas, ¿verdad? A veces hablamos de miles o millones de personas. Por eso es que es muy importante manejar una muestra estadística. Es un subconjunto de elementos de la población estadística. Entonces, de esta población vamos a sacar un subconjunto, ¿sale? Como está en la pantalla, está muy clarito. Ahí está la población y voy a tomar una muestra de esa población. Ahora, lo interesante aquí, jóvenes, es que esa muestra, ¿cómo seleccionamos esa muestra que está ahí enmarcada con un color cremita en un semicírculo? ¿Cómo decido esa muestra? ¿No? Esa es la palabra. Pues, ¿cómo los elijo, profesor? ¿No? ¿Cómo sé que esa es la muestra que me conviene estudiar? Bueno, es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos que entender otros conceptos básicos como a la hora de hacer muestreo, como el marco del muestreo. Es una lista de elementos que componen el universo que queremos estudiar y de la cual se extrae la muestra. Estos elementos a investigar pueden ser individuos, pero también pueden ser hogares, instituciones y cualquier cosa susceptible a ser investigada. Entonces, el marco del muestreo, pues no es otra cosa sino como tú la ves ahí, eh, es todavía una parte más pequeña de la muestra, así lo podemos decir. Por eso decimos que es una lista de elementos que componen el universo que queremos estudiar y del cual se extrae la muestra, ¿no? Entonces, de ahí hacemos un marco de muestreo y de ahí sacamos la muestra. Por decir, un ejemplo muy claro.
yo vamos a trabajar con enfermos de COVID. Vamos a tomar de muestra a mujeres y el marco muestral definitivo pues será mujeres arriba de 60 años, ¿sale? Te das cuenta, se va haciendo pequeño. El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída, ¿sale? De una población necesarias para que los datos obtenidos sean representativos de la población. Esto es muy importante, chicos. Tienes que estudiar para cada campo que quieres investigar, que quieres estudiar. Tu muestra tiene que ser lo suficientemente grande para que tus estudios sean válidos. Imagínate que quieres estudiar, te digo, los enfermos de COVID y de repente agarras una muestra de 10 personas, pues no nos va a servir eso, ¿verdad? Tiene que ser una muestra muy significativa en relación a los contagiados, etcétera, a los muertos, etcétera, dependiendo de lo que quieras estudiar del COVID. Y en base a eso, pues tú escoges un tamaño de muestra necesario, ¿sabes? Entonces, hay que establecer una muestra, un marco de muestreo y el tamaño de la muestra. Vamos a encontrar dos cosas muy importantes, chicos. La más importante es la siguiente. Es que hay dos tipos y formas de muestreo y los tenemos en pantalla. Número uno es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿sale? Entonces, en los probabilísticos vamos a encontrar al aleatorio simple, al estratificado, al sistemático, al conglomerado y al estratificado. Entonces, es importante nosotros que podamos ubicar estos ahora y hacer la diferencia entre un muestreo probabilístico y un muestreo no probabilístico. El día de hoy vamos a estudiar el muestreo, todos los tipos y formas de muestreo probabilísticos, ¿sale? Y la clase que viene vamos a estudiar los tipos de muestreo no probabilísticos. Entonces, dentro del muestreo probabilístico vamos a encontrar algo que se llama el aleatorio simple. ¿Qué es el aleatorio simple? Muestreo en el que todas las muestras tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y en el que las unidades obtenidas a lo largo del muestreo se devuelven a la población. Por ejemplo, un psicólogo tiene 120 pacientes. Se requiere extraer una muestra de 30 pacientes. ¿Cómo se obtiene la muestra? Respuesta. Se enumeran los pacientes del 1 al 120, se sortean 30 números entre los 120. La muestra está formada por los 30 pacientes a los que les correspondan los números obtenidos. Por ejemplo, es muy simple, te voy a dar un ejemplo muy simple. Está claro, pero voy a ser más claro con esto. En un salón hay 50 alumnos, ¿no? De esos 50 alumnos queremos trabajar el tema de la puntualidad a las clases, ¿no? Entonces vamos a sacar una muestra para poner a investigar eso, ¿sale? Entonces vamos a meter a los 50 alumnos, todos juntos, todos revueltos en sus nombres, vamos a poner los nombres de los 50, pues ya sabes, en un recipiente donde pues metas tú la mano, giremos así y saquemos 30 números. ¿Te das cuenta? Obviamente, pues van a salir 30 números de forma aleatoria, no sabemos quién va a salir. Entonces ahí, todos, por eso dicen que todas las muestras seleccionadas tienen la posibilidad de ser escogidas para análisis, ¿no? Porque metemos a los 50 alumnos a ese recipiente del cual sacamos 30 nombres. Entonces, de los 50 alumnos, vamos a estudiar 30, sería mucho, vamos a pensar que agarremos 20. ¿No? Vamos a estudiar los primeros 20 nombres que salgan de la lista, del recipiente, y entonces vamos a trabajar con eso. Y te das cuenta, por eso su nombre es aleatorio simple, porque es un muestreo muy simple de obtener, no tiene gran ciencia, nada de ciencia. Los meto, los saco y los voy organizando, ¿vale? Entonces, ese es el aleatorio simple que, como yo te decía, pues es muy sencillo de hacer porque no requiere algún procedimiento más allá que tomar en cuenta toda la muestra seleccionada, ponerlas en un recipiente y escoger un número X con el cual queramos trabajar y de ahí sacarlos y bueno, vamos a tener ya una muestra aleatoria
de cada uno de estos individuos, ¿sale? Ahora, el sistemático, pues sí requiere más, un poquito más de desarrollo. ¿Por qué? Porque es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Por ejemplo, supongamos que tenemos un marco muestral de 5,000 individuos que acudirán a una convención de psicología y deseamos obtener una muestra de 100 de ellos, ¿sale? Dividamos en primer lugar el marco muestral en 100 fragmentos de 50 individuos. A continuación, seleccionamos un número de entre 1 y 50 para extraer el primer individuo al azar del primer fragmento. Por ejemplo, el 24. Y a partir de este individuo queda definida la muestra, extrayendo los individuos de la lista con intervalos de 50 unidades, tal y como sigue. Si tú te das cuenta, y yo creo que sí, que eres muy listo, en el muestreo sistemático, de primera instancia usamos el aleatorio simple. ¿Por qué? Porque tenemos 5,000 individuos. Tomamos una muestra, ¿no? La muestra, tenemos 5,000 individuos que van a ir a una convención de psicología. De esos 5,000 individuos, que ya es nuestro marco muestral, vamos a obtener toda una muestra más pequeñita de 100 de ellos. Ahora, para poder alcanzar a los 5,000, tenemos que hacer un sistema que nos permita poner a todos en alguna forma, en una posición en la que puedan sumar a nuestro muestreo, ¿verdad? O sea, que podamos generar un muestreo sistemático y que nos arroja y que nos permita tener números de forma aleatoria, ¿sale? Entonces, ¿por qué te digo que el principio, que lo principal es que vamos a usar el aleatorio simple? ¿Por qué? Porque de esa muestra de 100 personas, ¿sale? Una muestra de 100 personas de ese marco muestral, la vamos a dividir en fragmentos de 50 personas. Si te das cuenta, es una decisión que tú haces. Ya que los dividiste en fragmentos de 50 personas, del 1 al 50 vamos a extraer un número de forma aleatoria. ¿Ya viste? Es un aleatorio simple, porque del primer fragmento del 1 al 50, vamos a obtener un número con el cual vamos a empezar la sistematización de 50-50. A ver, pues, pocas palabras. Para estudiar el marco muestral de 5,000 personas, vamos a generar unos intervalos de 50 en 50 hasta llegar al 4,974. Nada más que para saber desde dónde vamos a tomar la primera muestra, la primera persona, es que vamos a hacer un paso antes. Del primer grupo de 50 personas, ¿vale? Vamos a seleccionar por medio de un muestreo aleatorio simple un número. Entonces ponemos un nombre, ponemos del 1 al 50, ponemos los primeros 50 nombres, ¿no? Que están ahí, y de ahí vamos a sacar un solo nombre o un solo número, como lo quieras ver. Entonces, a partir de ese número, que obviamente debe llevar el nombre de la persona que lleva ese número, en este caso sale el 24, a partir del 24, de 50 en 50, hasta llegar al número más próximo a los 5,000. Entonces, es un muestreo sistemático, ¿te das cuenta? Es un poquito más elaborado. Acuérdate, primero tienes que tomar tu muestra, fragmentarla como tú quieras. De ese primer fragmento que tienes, vas a hacerle un muestreo aleatorio simple para obtener un número, un nombre, y a partir de ese número, de ese nombre, ya que estableciste que van a ser intervalos, en este caso de 50, porque pueden haber sido de 100 en 100, de 200 en 200, hasta llegar hasta los 5,000, dependiendo del tamaño de muestra que quieras estudiar, ¿sale? Entonces, esta es otra forma y se llama muestreo aleatorio sistemático, ¿no? Acuérdate que todos tienen que ser aleatorios. En mi probabilidad todo es aleatorio, no puede haber nada determinado en el sentido de que, pues, si está determinado y algo, pues ya deja de ser un muestreo probabilístico. De hecho, la próxima clase vamos a hablar del muestreo no probabilístico, porque acuérdate que todo muestreo, toda probabilidad tiene que ser aleatoria, tiene que ser un experimento aleatorio. Esta forma de obtener una muestra, pues es un experimento aleatorio, chicos. Estamos trabajando al azar, ¿no?
Entonces tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, que es el segundo. En tercer lugar tenemos el muestreo estratificado. Es una técnica de muestreo probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos o estratos. Luego selecciona aleatoriamente a los sujetos que selecciona a los sujetos finales de los diferentes estratos en una forma proporcional. Aquí vamos a tomar en cuenta a toda la población. Ese es el primer punto que vamos a tomar en cuenta. Y simplemente toda la población la vamos a estratificar, ¿sale? La vamos a poner por estratos, extractos. Por ejemplo, para un estudio psicológico de opinión, puede resultar interesante estudiar por separado las opiniones de hombres y mujeres. Se estima que dentro de cada uno de estos grupos puede haber una cierta homogeneidad. Así, si la población está compuesta de 55% mujeres y 45% hombres, se tomará una muestra que contenga también esa misma proporción. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que del grupo de población que tenemos a estudiar, la forma en obtener la muestra va a ser por características, es decir, como tú lo ves ahí, hombres, mujeres o niños, ¿sale? Niños, niñas, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, gente que es ingeniero, que es licenciado, que es eh, de alguna profesión, algún oficio como carpintero. Entonces, lo que hacemos es dividir a la población por extractos que tengan una homogeneidad, lo que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, pensando también en temas de COVID, ¿no? Todas las mujeres que se han enfermado, una ya son mujeres, dos que tengan 60 años, tres que hayan muerto por una enfermedad crónica antes de adquirir COVID, ¿no? Entonces ahí perfectamente tú lo puedes ver, está estratificada esa población. Entonces el estratificado no es otra cosa más que el dividir a mi población por personas que tengan homogeneidad, ¿sale? Que tengan características principales. Entonces es importante que podamos estudiar bien el tipo de población que tenemos para saber precisamente cómo la vamos a dividir. ¿Sale? Y el por conglomerado es una técnica utilizada cuando hay agrupamientos naturales relativamente homogéneos. En una población estadística, a menudo se utiliza en la investigación de mercados. Entonces, esto para todos los mercadólogos, pues es oro molido. Porque tú ya sabes que por medio de esta forma es que los mercadólogos obtienen los estudios que necesitan para saber qué necesidad tiene algún mercado, por ejemplo, ¿no? Qué necesidad tiene un segmento de personas para eso venderlo, ¿no? Independientemente que sea un producto o un servicio, ¿vale? Entonces, por supuesto que para todo mercadólogo, si estás estudiando mercadotecnia, administración también es muy importante, comercio, pues tienes que ver que va dedicado a obtener datos de una investigación de mercado, ¿sale? Una psicóloga desea estudiar el nivel de ansiedad, por ejemplo, es un ejemplo de los estudiantes secundarios en España. Podríamos poner a nivel de empresa que queremos, la psicóloga de tal empresa quiere estudiar el nivel de ansiedad de los empleados de esa empresa, ¿no? Y puede tener varios, ¿cómo llamarlo? Sucursales u oficinas, ¿sale? En este caso es estudiantes. Puede dividir a toda la población porque estamos hablando de toda España en diferentes conglomerados y ciudades, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero los va a dividir en conglomerados, o sea, en grupos masivos, no estratificados, ¿sale? Déjenme terminar de leer porque si no, luego muchas veces lo confunden con el estratificado, ¿no? Luego la psicóloga selecciona una serie de conglomerados en función de su investigación a través de un muestreo aleatorio simple o sistemático, ¿no? Luego de los conglomerados seleccionados, ciudades seleccionadas al azar, la psicóloga puede incluir a todos los estudiantes secundarios como sujetos o seleccionar el número de sujetos de cada conglomerado a través de un muestreo aleatorio simple o sistemático. Entonces, obviamente, como aquí el reto es muy grande y el tema es investigar toda la población de alumnos de secundaria con ansiedad en toda España, es una población
de estudiantes, pues grandísima, como los de aquí en México. Entonces lo que hace es que lo que tienes que hacer es, por ejemplo, agrupar a esos estudiantes, yo lo haría de esta forma, yo, ¿no? Por conglomerados de las ciudades más importantes, ¿no? Si quiero obtener una media, acuérdate, por eso es bien importante recordar los primeros temas, ¿verdad? Si quiero obtener un promedio, una media, una mediana de aquellos que tienen ansiedad, ¿no? ¿Cuál es la media de los estudiantes que tienen mucha ansiedad? ¿Cuál es la mediana de este grupo de datos, ¿no? Seguramente nos va arrojar un número de edad en el que sea el centro de la población y que sea en el que más se presenta una ansiedad. Y la moda, ¿no? ¿Cuál es el dato que más se repite? Entonces, es bien importante. Entonces, lo que voy, como quiero conocer el promedio a nivel nacional, pero son tantos millones de alumnos, los voy a conglomerar en las ciudades más importantes. Entonces, me voy a agarrar de la ciudad de Monterrey, de la ciudad de Guadalajara, de la ciudad de México, de todo lo que tiene que ver el Estado de México, la zona conurbada sobre todo, hay a otro de Puebla, tal vez de Querétaro y de algún otro estado que sea un estado fuerte, ¿no? Una ciudad fuerte más bien. Y entonces, perdón chicos, me permita obtener una muestra, acuérdate, suficientemente grande y suficientemente representativa de los estudiantes en México, ¿no? Que lo estoy haciendo ahorita a nivel nacional. Ya después de eso, pues, ¿qué toca hacer? Volvemos al tema. Si yo agarro a todos los estudiantes de Querétaro, del Estado de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Puebla, de donde tú quieras, pues es un grupo muy grande, volvemos al tema. Entonces, para dentro de ese marco de muestra, pues tengo que ser más chiquito ese marco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Pues a través de un muestreo aleatorio o un muestreo eh, sistemático, ¿no? Porque de esos conglomerados de toda la ciudad, que es mi población, pues solamente quiero una muestra de eso. Entonces necesito, por medio del aleatorio simple o del aleatorio sistemático, pues obtener la muestra final que voy a estudiar, ¿no? Entonces, pero por conglomerado es por aquel grupo que yo voy a seleccionar, ¿ok? En este caso es por ciudades, eh, por deportes, ¿ok? Es bien diferente al estratificado. El estratificado lo divido por grupos, ¿sale? Que tengan homogeneidad, perros con perros, ¿no? O pueden ser perro con lobo, ¿no? Dependiendo cómo lo quiera ver. Pero son seres, ¿no? Son más bien como personas. También pueden ser instituciones. Estratificados todos los médicos. Un grupo estratificado de los hospitales privados y los públicos, ¿sale? En cambio, el conglomerado es algo más masivo, es más grande. Todos los hospitales de México, del Seguro, del ISSSTE, todo eso es un conglomerado, todos esos hospitales, y de ahí quiero estudiar la calidad de la atención médica, pero obviamente no de todo el país. Vuelvo al tema, voy a tomar los hospitales más importantes de cada ciudad o uno o dos hospitales y ver cómo está midiendo la calidad, ¿sale? Y entonces de esa manera es que podemos usar este conglomerado. Ahora, hasta aquí le vamos a dejar hoy porque estamos viendo, como te decía, el tema de pues muestreo estadístico. Nada más recuerda, estamos en dos tipos y formas de muestreo, los probabilísticos y los no probabilísticos. ¿Por qué se dividen? Porque el probabilístico es aquel que es un experimento aleatorio. Acuérdate que tenemos un marco de muestra, un marco muestral de posibles resultados de eso. Entonces, pero conocemos los posibles resultados, pero no los resultados. Quiere decir que podemos experimentar con eso. Mientras los no probabilísticos terminan siendo muestreos ya determinados. Luego te voy a explicar a qué viene por qué es así, ¿sale? Entonces tenemos estos dos y esa es su diferencia vital. Platicamos hoy que el aleatorio simple es aquel que vas a tomar toda la población, la vas a poner en algún recipiente, los nombres de personas, los nombres de animales, la productividad de tus empleados, no importando el área. Entonces lo que haces es que los pones a todos en un lugar donde puedas sortear, experimentar con sus nombres, entonces empiezas a sacar los nombres en el simple, estableces si tu población es de 500 trabajadores, pones a los 500 en el recipiente
y obviamente vas a sacar, decides tú, acuérdate que la muestra la pones tú, entonces sabes que de estos 500 quiero investigar 200 personas, ¿no? Con 200, 225 tenemos ya una muestra muy clara de alguna tendencia. Entonces los pones y los 500 personas y sacas los 225 nombres al azar, ¿te acuerdas? El sistemático, pues es aquel que tienes a toda la población, como en este caso, ¿no? Que tienes un grupo muy grande de objetos a estudiar. Lo que vas a hacer es que esa población la vas a dividir por fragmentos, ¿te acuerdas? Cuando ya las tienes divididas por fragmentos, dependiendo de la cantidad de personas, vas a utilizar el primer fragmento y vas a usar un aleatorio simple para seleccionar el primer número, persona, empresa, departamento con la que vas a empezar a trabajar. Y acuérdate que obviamente tú defines el tamaño del intervalo, ¿no? En este caso puedes decir, no, quiero esta muestra de 10,000 personas, una muestra de 100 y 100. Entonces, con el aleatorio tomas a los primeros 100, los metes igual en un recipiente, sus nombres, sus números, lo que sea, tomas uno y te va a arrojar el primero. Y ya sabes que del primero que puede haber salido del 1 al 100 que habíamos dicho, voy a salir el 70, a partir del 70 son intervalos de 100, entonces 70 a 100, de 100 así, hasta tener una muestra de manera aleatoria, pero por medio de un sistema. El estratificado, acuérdate que lo divides por homogeneidad de la población, hombres con hombres, mujeres con mujeres, perros con perros, gatos con gatos, ¿no? Entonces tú lo estratificas ahí y de ahí puedes empezar a trabajar con cada uno de esos grupos estratificados, que no deben ser muy grandes. El conglomerado, ya lo platicamos, es masivo, es grande y es para todas y cada una de investigaciones masivas que tú quieras hacer, ¿no? En las que tengas que estudiar toda la población de un país, toda la población de una empresa transnacional. Entonces es grande. Entonces ahí lo que tienes que hacer es, volvemos al tema, dividirlos en grupos, pero no que sean homogéneos exactamente, sino que simplemente los agrupas. Estos son los de Querétaro, estos son los de China, estos son los de Japón, si lo ves, ¿no? Entonces, y ya que los tienes por conglomerado, que es un conglomerado masivo, tienes que obtener, o sea, eso ya es una muestra que obtuviste por conglomerado. Entonces, de esa muestra que ya tienes a lo mejor a 100 millones de personas, tienes y quieres estudiar con ellas el 10, el 20%, entonces tienes que meterlos en un proceso de muestra de aleatorio simple para obtener los mejores, o más bien obtener un experimento aleatorio y poder trabajar con él, ¿sale? Entonces acuérdate que esos son los probabilísticos. Nos vemos la clase que viene para platicar de los no probabilísticos, que es por juicio, conveniencia y voluntario, ¿sale? Chicos, que tengan una excelente tarde. Y bueno, sigan avanzando en sus tareas, no se los olvide y por favor trabajen fuerte. Cuídense mucho.